tardes. Buenas tardes. Guaman Soria Iraida. Presente. Buenas tardes. Ibáñez Loaiza Flor. Ibáñez presente, buenas tardes. Buenas tardes. Jamanca Rivero Senma. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Jara Quispe Manuel. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Loaiza Bazán Jaida. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mamani Fernández Marvin. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mejía Calvo Luis Fernando. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Molinari Jara Mariela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Orihuela Capcha Jorge. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ortiz de Ceballos Yoya. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pacheco Vargas Alexandra. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Palomino Nicole. Presente, buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Pareja Guevara Catherine. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Puma Álvarez María Alejandra. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Condori Katia. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Palomino Stephanie. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Torre Catherine. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Vera Gregory. Buenas tardes. Buenas tardes. Sandoval Carazas Kelly. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Santos Moriano Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Segovia Loyola Milagros. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Segovia Miranda Elena, presente. Humareso Monte Gabriela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Usma Mezca Britney. Presente. Buenas tardes. Vera Segovia Marisela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Virto Farfán Geset. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Yabar Venegas Valeria. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Yucra Jara Gredi. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Segarra Campana Miguel. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Aima Vázquez Ferdinand. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Listo, doctora, estamos todos presentes. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy día. Lo programado es enfermedades, urgencias en patología de nariz. Vamos a iniciar, pero primero con la parte de enfermedades congénitas. Es importante que ustedes lo conozcan. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, se observa, doctorita. Ok. Entonces, las malformaciones congénitas de nariz, la primera malformación es la atresia de Coanas, que tiene una incidencia de 1 en 5.000 a 8.000 nacidos vivos. Generalmente hay una relación de 2:1 del sexo femenino con el masculino. Es la malformación congénita más frecuente. En el 70% de los casos es unilateral y corresponde al lado derecho, diagnosticándose en adultos generalmente porque presentan obstrucción nasal unilateral y rinorrea purulenta. Cuando es bilateral, se trata de una emergencia médica. Se diagnostica al nacer y se observa que el recién nacido presenta disnea que mejora con el llanto. 10% de estas atresias son de tipo membranoso y 60 a 70% están asociados a otras malformaciones. Se trata de la persistencia de la membrana bucofaringia, ¿no? Ya que el mesodermo que genera esta adherencia en las coanas no se ha separado, por lo tanto no se ha destruido el tapón mucoso de ese nivel, ¿no?
Entonces, generalmente esta disfunción mesodérmica es secundaria a factores locales. Se lo denomina también como membrana nasobucal de Hofstadter persistente. Entonces, cuando el personal revisa al recién nacido e introduce una sonda nasogástrica, ¿no?, por cada fosa nasal, entonces observa que no hay paso en una de ellas o en ambas, ¿no? Y en este momento, bueno, se procede a solicitar tanto una endoscopía como una tomografía para corroborar y ver el tipo de lesión que existe. Entonces, en la endoscopía lo que vamos a ver, ¿no?, es el cornete, el septo nasal y a nivel de la coana la hiperforación de la mucosa, ¿no? Y que todo está recubierto por mucosa. Y en la tomografía podemos ver que hay un crecimiento tanto óseo como mucoso unilateral. Entonces aquí podemos pensar que es mucosa porque es semitranslúcida. Aquí hay un pequeño espacio que se abre hacia la coana y aquí es un cierre total. Entonces el paciente evidentemente va a tener dificultad respiratoria porque hay un bloqueo mecánico de la vía aérea por esta falta de separación, ¿no? Entonces también va a manifestar rinorrea persistente y tiene que adaptarse a hacer una respiración oral, ¿no?, para poder oxigenarse. Entonces hay algunos aparatos que se han creado para ello de diferentes tamaños, ¿no?, que se introducen como la cánula de los anestesiólogos, se fija a la cabecita del niño y el niño puede respirar y continuar su desarrollo. Entonces la tomografía, lo que vamos a observar evidentemente aquí es una obstrucción ósea bilateral. Aquí vamos a observar una obstrucción membranosa unilateral. Aquí vamos a observar obstrucciones membranosas bilaterales. Y aquí vamos a ver evidentemente una obstrucción aparentemente mucosa, ¿no?, de la coana. Entonces, en estos casos se indica una cirugía para poder liberar y aperturar este espacio, ¿no? Entonces, se puede hacer a partir de los 12 a 18 meses de edad, cuando el recién nacido ya posee 16 dientes, y se usa la técnica transnasal, que es por vía endoscópica, ¿no? Entonces, por vía endoscópica se va inicialmente a cortar si es membranosa, y si es ósea, se va a proceder a, como cuando ustedes van al dentista, ¿no? Y el dentista empieza a pulir el diente, entonces se va a pulir el hueso hasta tener la apertura de la coana. Entonces, esta es la fresa, ¿no?, que va a permitir el hacer el retiro de todo este tejido óseo, ¿no?, para hacer la apertura de la coana. Entonces, puede ser como aquí estamos observando, que es un acceso por vía transpalatal, ¿no? Han levantado inicialmente un colgajo de mucosa del paladar, han llegado al tejido óseo y empiezan a hacer el fresado y al retiro del tabique óseo, ¿no? Y luego se reposiciona el colgajo del paladar y evidentemente se acomodan los colgajos endonasales. Aquí tenemos un video que lo van a poder visualizar luego ustedes cuando repasen el tema. Y la otra técnica es la transpalatal, ¿no? La transpalatal también nos permite hacer un corte mucho más amplio que va por la arcada dentaria, ¿no? Se levanta todo este colgajo y se procede a hacer el retiro de esa obstrucción, ¿no? Entonces se dejaban estos tubitos para que no se volviera a cerrar. Las complicaciones del abordaje transpalatal es que se puede necrosar el colgajo, ¿no? Se pueden producir alteraciones a nivel de la mordida en el paciente y también puede existir una fístula.
nasobucal. En el postoperatorio se van a indicar antibióticos, lavados nasales y gotitas nasales antibióticas. Otra malformación congénita es el encefalocele, ¿no? Entonces es una herniación del tejido neural por un defecto en el cráneo en el 20% y 15% por un defecto a nivel nasal. Puede ser un encefalocele nasofrontal y se asocia a otros defectos de la línea media, ¿no? Generalmente es un problema congénito asociado a otras enfermedades que actualmente por la ecografía se puede diagnosticar precozmente. Entonces, puede ser de dos tipos, ¿no? Un tipo sincipial y otro tipo basal. Generalmente el paso es a través del etmoides, ¿no? Y sale hacia el meato superior, o puede ser esfenoetmoidal, que sale hacia la parte posterior del esfenoides y se presenta en la nasofaringe, o puede ser esfenoorbital, ¿no? Que sale por la fisura orbitaria superior, generando exoftalmos, o puede ser a través del esfenoides, por un defecto posterior en la lámina cribiforme y sale a la nasofaringe. Pues en el encefalocele nasal lo que vamos a ver es un ensanchamiento nasal, una masa azulada, pulsátil, reducible, ¿no? Que cambia de tamaño con el llanto. Se puede hacer también una transiluminación y se acentúa cuando comprimimos la yugular. En la tomografía, evidentemente, vamos a visualizar pues esta masa que emerge, ¿no? Se puede hacer resonancia, la biopsia está contraindicada y la cirugía es una reparación del defecto óseo. Luego tenemos la aplasia nasal o arritmia, donde hay una ausencia de la nariz externa y de las cavidades nasales, así como del aparato olfatorio, ¿no? Se habla de una inversión y de una trisomía 9, está asociado a patología del sistema nervioso central y ocular. La causa se dice que es la porción cefálica de la cápsula cartilaginosa no es reemplazada por el tejido óseo y genera una pirámide nasal aplanada y ancha. Luego tenemos en la arritmia, que observamos también una depresión localizada entre los ojos. El paciente presenta dificultad respiratoria y bueno, la sobrevida es complicada. Se indica cirugía entre los 5 a 15 años, ¿no? Con rotación de colgajos, injerto generalmente de cartílago autólogo, ¿no? Aquí vemos una perforación atrás y prótesis que le ayuden a poder continuar. Luego tenemos la polirritmia, que son la presencia de dos narices completamente formadas, ¿no? Entonces, lo que se realiza es una escisión de la narina medial para que se pueda llegar a hacer formar solamente dos fosas nasales. También tenemos los quistes dermoide y las fístulas, ¿no? Que van a derivar del primer arco braquial. Vamos a observar separación de los ojos, cabezas pequeñitas, puede estar asociada a retrozo mental, a hidrocefalia, atrofia cerebral y áreas de epitelio embrionario. El quiste dermoide también se puede manifestar como nódulos indoloros, firmes, en el dorso nasal o a nivel de la glabela. Generan celulitis faciales recidivantes, puede haber un absceso del lóbulo frontal, puede generarse osteomielitis en los huesos propios y una meningitis aséptica. También podemos encontrar fístulas, ¿no? Dérmicas, que van a comunicar con la cavidad endocraneal, como vemos en la imagen. Y el diagnóstico se va a hacer mediante la inyección de material radiopaco, una extensión de la superficie hacia la profundidad y vemos el trayecto de esta fístula. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con tumores benignos como el meningocele, el mucocele frontal, neurofibromas, lipomas, quiste sebáceo, hemangiomas, quiste de inclusión, con traumatismos también, con infecciones como los frúnculos o inflamaciones por obstrucción de la vía lagrimal.
También tenemos la atresia del conducto lacrimonasal. Habíamos hablado que el conducto lacrimonasal va a desembocar en el meato medio, ¿no? Y que en la fase de embrionaria vamos a tener varios procesos y un surco que iba a corresponder al surco del conducto lacrimonasal, que no desarrolla el cordón ectodérmico, por lo tanto hay una obstrucción de este conducto, ¿no? Entonces podemos observar que hay estrecheces, ¿no? Y eso nos va a generar una epífora. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en estos casos se realiza cirugía endoscópica para poder permeabilizar este conducto. También tenemos la probosis o nariz tubular, que no hay desarrollo de la placoda olfatoria con ausencia de los procesos laterales y mediales. Hay una cavidad ausente y parte del desarrollo de la nariz es el paladar hendido, ¿no? Generalmente es una malformación autosómica dominante, 1 en 700 nacidos vivos. Y también tenemos la aplasia de los senos paranasales, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que aquí existe falta de desarrollo del seno frontal, no lo visualizamos en el 12% de los casos, ¿no? Puede ser una aplasia total en 1 a 1.5%, aplasia de los senos maxilares, aunque es rara, generalmente se asocia a una hipoplasia del proceso unciforme. Y luego tenemos las urgencias rinológicas. Entonces, dentro de las urgencias rinológicas vamos a ver lo que es la epistaxis, ¿no? Que alguna vez habremos sufrido nosotros un sangrado nasal. Recordemos que habíamos visto en anatomía que la nariz va a tener dos irrigaciones. Una irrigación por la carótida interna y otra por la carótida externa. Recordemos que la carótida interna nos va a dar la arteria oftálmica y esta a su vez nos va a dar la arteria etmoidal anterior y la etmoidal posterior. Y la carótida externa nos va a dar también dos ramas, una la maxilar interna y otra la facial, ¿no? La facial va a ir hacia el labio superior y la maxilar interna va a dar tres ramas, la infraorbitaria, la esfenopalatina y la pterigopalatina. Entonces, en la irrigación endonasal vamos a tener a las arterias etmoidales anteriores y posteriores, ¿no? Y de la maxilar externa vamos a tener a la arteria esfenopalatina, así como a la palatina mayor y a la labial superior, ¿no? Todas estas arterias van a confluir en la porción anterior del tabique, en un área conocida como el plexo de Kieselbach o área del Litre, o también área de Woodruff. El 10% de la población se dice que ha tenido una epistaxis. Los niños son los más afectados, generalmente antes de los 10 años. Se presenta también en la adolescencia, entre los 45 a 65 años o en la senectud. Y tenemos dos tipos de epistaxis, las epistaxis anteriores y las epistaxis posteriores. Las epistaxis anteriores son más frecuentes, son benignas, son localizadas, como habíamos mencionado, en el área de Kieselbach, de Liddle o de Woodruff. Y las epistaxis posteriores, con frecuencia, son más graves, dependen de las arterias etmoidales y de la arteria esfenopalatina, y en una epistaxis se tiene que establecer cuál es la causa, si es una causa local o una causa sistémica. Dentro de las causas locales tenemos los traumatismos, la rinitis, las deformaciones nasales, los cuerpos extraños, la cirugía, la irritación química y los tumores. Dentro de los traumatismos vamos a tener que muchas veces los niños generalmente andan rascando el septum nasal porque tienen algún problemita a ese nivel, o hacen un hábito, ¿no?, de podar la mucosa. Cuando se reciben golpes también va a haber sangrados. En el caso de la rinitis seca, como se forman costras, entonces el niño o la persona trata de sacar las costras y evidentemente va a lesionar la mucosa. También la rinitis alérgica, por estar ahí tratando de meter los dedos y sacar algo, entonces se va a producir un sangrado, y cuando estamos sometidos a la exposición a virus, como la gripe, por ejemplo, muchos de nosotros hemos tenido incluso un sangrado nasal.
Luego, en deformaciones nasales, cuando hay un desvío de tabique, generalmente el área más expuesta de la mucosa, que es más delgada, va a lacerarse y va a sangrar, ¿no? Y en una perforación septal también vamos a ver que los bordes van a lacerarse y van a presentar sangrados. En cuerpos extraños, generalmente, digamos, cuando se meten piedritas, ¿no? O se mete un cuerpo extraño de superficie irregular, entonces van a producir sangrado. Y en una cirugía, post-cirugía de nariz, ya sea estética o funcional, vamos a tener también en algunos pacientes un episodio de sangrado. También la exposición a sustancias químicas, ¿no? Pinturas, sustancias químicas en el trabajo van a generar irritación de la mucosa nasal, esa inflamación va a generar un sangrado y también en tumores vamos a tener epistaxis. Dentro de las causas sistémicas vamos a mencionar que hay hormonales, generalmente asociados a la menstruación, a la pubertad o al embarazo. Tenemos vasculopatías como la enfermedad de Rendu-Osler, que es una telangiectasia, ¿no? Observamos ahí esas personas blancas que tienen como unas chapitas, unas ramitas ahí en su cara, entonces esas son las telangiectasias, y esas telangiectasias también se presentan a nivel de las mucosas. Así que cuando ustedes revisen una cavidad oral, también tienen que ver la presencia de telangiectasias. En el caso de discrasias sanguíneas congénitas o adquiridas, como la enfermedad de Bond-Willebrand, que es una coagulopatía congénita, ¿no? O en alteraciones de las plaquetas, ¿no? También el uso de drogas como antiinflamatorios, cloranfenicol, antiagregantes, fósforo, mercurio, croma, carmenicilina. En intoxicaciones también, en alteraciones cardiovasculares como la hipertensión arterial es bastante frecuente. Cuando los pacientes son sometidos a hemodiálisis, entonces sus mucosas andan todas secas, irritadas, y al mínimo esfuerzo sangran. En enfermedades crónicas, también como en la diabetes, que hay una vasculitis, en la nefritis crónica, en la cirrosis hepática, que hay alteraciones a nivel de la coagulación, en infecciones agudas como influenza, sarampión, difteria, fiebre tifoidea, y en nuestro medio, por evidentemente la poca humedad, ¿no? Y que la mucosa nasal se reseca, entonces la mucosa fácilmente va a sangrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntar a un paciente que ha presentado un sangrado, ¿no? Primero tenemos que averiguar todos los antecedentes personales: hipertensión, ingesta de anticoagulantes, si la familia ha tenido sangrado, si uno de los tíos ha tenido sangrado, ¿no? El hermano, el papá, el abuelito. Luego vamos a proceder a medir la presión arterial si es una persona mayor de 40 años, y podemos solicitar un examen de laboratorio para que nos cuantifique si evidentemente esa persona perdió una cantidad importante de sangre. Vamos a pedir tiempo de coagulación, hemograma, tiempo de sangría, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, glucosa y un perfil de hepático y perfil de coagulación que hemos mencionado. Entonces vamos a proceder, si el paciente tiene la presión muy baja, vamos a hacer el control hemodinámico, vamos a reponer líquidos, podemos administrar expansores plasmáticos, soluciones, ¿no? O simplemente una transfusión de sanguínea, si es que en el laboratorio hemos visto que el paciente puede estar con una anemia severa, ¿no? Y podemos hospitalizarlo para un mejor control. Pues, ¿qué hacemos en una epistaxis anterior, no? Entonces todos nos asustamos, generalmente la profesora es la que devuelve al niño a la casa, ¿no? Y lo que tenemos que inicialmente hacer es que el paciente se limpie las fosas nasales, que suene lado por lado y no quede ni un coágulo en cada fosa nasal. Luego, si tenemos el instrumental necesario, vamos a proceder a localizar e identificar el lugar de sangrado. Podemos usar también vasoconstrictores, un algodoncito ya sea con epinefrina, con efedrina, con oximetazolina o con agua oxigenada también, ¿no? Que está más a mano, por ejemplo, en cualquier botiquín en el colegio, o lidocaína, ¿no? Entonces introducimos el algodón
comprimimos las alas nasales, siempre haciendo que el paciente incline la cabeza hacia adelante, ¿no? Y esperamos unos 10 minutos, que es el tiempo de coagulación, ¿no? 7 a 10 minutos. Y procedemos a investigar la causa. Luego evaluamos mediante una rinoscopía anterior con el espéculo nasal, aperturamos la fosa y observamos estos trayectos dilatados de las venitas, ¿no? Generalmente el 90% de los sangrados se encuentran en el área de Kieselbach. Como habíamos mencionado, son sangrados cortos, de escasa cantidad, no muy profusos, o por lo que se habla de que son frecuentes y benignos, ¿no? Entonces, identificada la zona, colocamos un vasoconstrictor más anestésico y si contamos con nitrato de plata o alguna otra sustancia para cauterizar, procedemos a la cauterización. Si evidentemente no visualizamos cuál es el punto sangrante y el paciente continúa sangrando, entonces tenemos que pensar en utilizar un tapón, ¿no? Entonces puede ser un tapón de gasa, de algodón, o pueden ser tapones prefabricados, como vemos en esta imagen. ¿Podrías copiar el enlace, por favor, Elena? Sí, doctora. Ya le presento, doctora. Un momentito, por favor. Sí. Voy a dejar de compartir. Doctorita, un momentito, por favor. Estoy copiando el enlace. Ah, ok. Déjame. ¿Se lo ubica? Doctorita, una consulta. ¿Con qué nombre está el video? No me sale como error. Ah, ya. Entonces, ya, lo vamos a dejar para después. Voy a tratar de buscar la fuente para que ustedes lo puedan revisar. Son 3 videos iguales. Ya. Entonces, aparte que en la práctica también vamos a volver a repetir con lujo de detalles todo ello. A ver.
Entonces, aquí estamos. Entonces vamos a, para hacer un taponamiento nasal anterior, necesitamos ciertos materiales, ¿no? Vamos a necesitar ya sean mechas de algodón o mechas de gasa, ¿no? Podemos, como habíamos visto ahí, también tapones prefabricados, ¿no? Generalmente el taponamiento lo vamos a dejar por 48 horas, por lo que vamos a estos taponcitos o la mecha las vamos a embeber en un ungüento antibiótico. Y le vamos a dar al paciente una cobertura antibiótica también para evitar alguna infección o una sinusitis. Entonces vamos a introducir el tapón con una pinza, pues una pinza bayoneta, que es esta, que usan los otorrinos. Siempre tenemos que tener un bajalenguas para ver si no hay un sangrado posterior por la rinofaringe. Y esto es nuestro espéculo nasal. En el caso de ustedes, ya saben, no olviden, pueden utilizar una pinza anatómica o una Kelly recta también. Entonces introducimos la pinza con la mechita nasal, ¿no? Y siempre vamos a dejar un cabito que cuelgue y vamos a poder ceder a hacer la introducción de la gasa hasta ocluir toda la cavidad nasal desde el piso hasta el techo, ¿no? Tiene que estar bien comprimido para que deje de sangrar. Ahí estaba el otro video. Y bueno, si evidentemente nosotros hemos identificado el lugar de sangrado, podemos proceder a hacer una cauterización química. O a las 48 horas, cuando el paciente regrese para el retiro del tapón, podemos, visualizando de dónde sangró, proceder a la cauterización. La cauterización puede ser química, eléctrica, con láser o por ligadura, ¿no? Si es química, generalmente usamos nitrato de plata, puede ser ácido crómico, ácido tricloroacético. Si es eléctrica, vamos a utilizar el galvanocauterio, ¿no? Y si es con láser, bueno, vamos a visualizar el punto. En el caso de las epistaxis posteriores, recordemos que el sangrado va a depender ya sea de las arterias esmoidales anteriores, de la arteria esmoidal posterior o de la arteria esfenopalatina. Generalmente el paciente va a manifestar un sangrado profuso, ¿no? Difícil de controlar con un taponamiento anterior, ¿no? Y generalmente la sangre va hacia la rinofaringe, ¿no? El sangrado es hacia la garganta y como son vasos de mayor calibre, obviamente pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, siempre una epistaxis posterior, si hay un sangrado persistente en la rinoscopía y observamos que este se desplaza hacia la rinofaringe, ¿no? Y lo vemos en la cavidad bucal que está discurriendo la sangre por la pared posterior de la faringe, entonces vamos a hablar de una epistaxis posterior. Podemos hacer también una endoscopía para visualizar de qué lugar está sangrando, ¿no? Entonces estas epistaxis posteriores son poco frecuentes, pero son frecuentemente más malignas. Pues en el caso de la epistaxis posterior, igual podemos hacer uso de un taponamiento con algodón, con gasa, con sonda Foley, con sonda de doble balón, como vemos acá. Acá hay un balón y acá hay otro balón, ¿no? Podemos hacer una cauterización química o eléctrica, si hemos visualizado mediante endoscopía, o también se puede hacer una embolización, ¿no? O una fotocoagulación con láser, o se puede hacer una ligadura de los vasos, como ser de la arteria esfenopalatina y de los etmoidales. Pero ya eso es un tratamiento quirúrgico. Y también se puede hacer una infiltración del foramen esfenopalatino ubicándolo. Entonces, en el taponamiento anterior, como habíamos dicho, podemos utilizar un tapón de gasa, una sonda Foley o un tapón prefabricado. En este caso tenemos un tapón con tira de gasa, ¿no? Y los materiales van a ser una sonda Nelaton que permite introducir el paquete de gasa, el espéculo nasal, la pinza bayoneta, un hilo lino de calibre 1, ¿no? Tiras de gasa y un bajalenguas. Entonces, introducimos la sonda,
¿no? Y le amarramos en la punta el taponcito. Entonces, luego procedemos a meter el tapón, podemos con el dedo, con guante, empujar hacia la rinofaringe, ¿no? Este taponcito que tiene sus hilitos en dos extremos y traccionamos firmemente. Y luego procedemos a hacer el taponamiento anterior. En el caso de la sonda Foley, igualmente introducimos la sonda por la nariz, ¿no? Cuando llega a la rinofaringe, insuflamos, puede ser agua destilada, 10 ml, y procedemos a la tracción hasta anclar en la coana, ¿no? Y luego completamos con un taponamiento anterior. Los materiales han sido sonda Foley, un taponamiento anterior, uno bilateral, ¿no? Generalmente el tapón posterior queda en el organismo por unos 5 a 8 días, ¿no? Después se hace una cobertura antibiótica endovenosa. Bueno, si están en el campo, en su serum, van a tener que hacerlo por vía oral si es que el paciente vive lejos, ¿no? Y no olvidar siempre introducir con la sonda desinflada. Pues igualmente, introducimos, ¿no? La sonda, ¿no? Inflamos y luego empujamos hacia la rinofaringe y completamos con un taponamiento anterior. Estamos introduciendo la sonda, ya la hemos inflado, traccionamos, ¿no? Traccionamos y mantenemos con un ayudante la tracción de la sonda Foley y procedemos a hacer el taponamiento anterior con gasa o con algodón. Y luego de ello ocluimos esta zona y fijamos la sonda, ¿no? Podemos fijarle la región nasogeniana, podemos ponerlo detrás de la oreja, fijándolo, o podemos ponerlo siguiendo el dorso nasal hacia la frente. Podemos utilizar una terapia coadyuvante, que es el uso de vitamina K, ¿no? Generalmente cuando hay un déficit de protrombina, o podemos utilizar algún medicamento como el ácido tranexámico, ya sea por vía endovenosa o vía oral, que nos ayude a mejorar la coagulación del paciente. Otros procedimientos son la embolización, ¿no? O la ligadura, ¿no? Que habíamos hecho una ligadura a nivel de la arteria esplenopalatina o de la carótida externa, ¿no? O a nivel de las arterias etmoidales. Las complicaciones del taponamiento anterior es epífora, ¿no? Como estamos obstruyendo o llenando toda la fosa con el tapón, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obstruir el conducto lacrimonasal en el meato inferior, ¿no? Y el paciente va a empezar a tener lágrimas que emergen por el ojo, la epífora. Y podemos generar, al meter las gasitas o al meter el instrumental, podemos saber desgarrar la mucosa nasal, ya sea del septo o del cornete, y se van a producir unas uniones que se llaman sinequias intranasales. Y también podemos destruir, ¿no? Parte del cornete porque hemos hecho una presión importante o del tabique, lo que nos puede dejar una necrosis por compresión. Son las complicaciones del taponamiento anteroposterior. Bueno, la obstrucción del complejo estomatal, porque nos puede dar, estamos dando cobertura antibiótica para evitar una sinusitis. Podemos tener alteraciones a nivel de la trompa de Eustaquio, porque como hemos empujado el tapón hacia el cabum, ¿no? Hacia el cabum, estamos también obstruyendo el orificio de drenaje de la trompa de Eustaquio. El paciente va, como tenemos un cuerpo extraño ahí en la rinofaringe, va a manifestar dolor y edema de paladar, va a tener dificultad para tragar, va a presentar una apnea obstructiva, puede haber, si hemos puesto demasiado tapón, ¿no es cierto? Y no hemos, por ejemplo, con la sonda Foley no hemos protegido los bordes de esta sonda con algodoncito, entonces puede necrosarse la columnela o el septum. Puede haber hipoventilación, hipoxia, hipercapnia, porque obviamente la fosa nasal está obstruida, puede aspirar sangre, si es que hay sangre residual, y puede presentar bacteremia o sepsis.
¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctorita. Todo claro, doctora. Dime. En el caso de que realicemos un tratamiento anterior con gasas, ¿en cuánto tiempo lo podemos retirar, por favor? Podemos controlar a las 24 horas, ¿no? Si no tiene débitos, si solo sale moco transparente, entonces lo podemos retirar. Pero generalmente cuando son epistaxis que ameritan hacer un taponamiento, los retiramos a las 48 horas. Entonces, a las 48 horas ya se visualiza el brazo que ha sangrado y procedemos directamente a la cauterización del mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay más preguntas, doctorita. Ok. Entonces, en la práctica, lo que sí vamos a conseguir es, si podemos 2 cráneos por grupo, sería ideal. Creo que ya está abierta también la osteoteca, ¿no? Entonces va a ser más fácil hacer nuestra práctica. Y bueno, si tenemos la disponibilidad y si ha bajado evidentemente esto de las olas, incluso podríamos practicar entre nosotros, ¿no? Como son grupos pares, entonces hay esa posibilidad. Entonces, los cuerpos extraños se van a presentar generalmente en niños, ¿no? Cualquier elemento ajeno a nuestro cuerpo que se aloje en el interior de las fosas nasales va a ser un cuerpo extraño, ¿no? Generalmente son pacientes pediátricos o pacientes con retardo mental. Los cuerpos extraños pueden ser animados o inanimados, ¿no? Inanimados cuando son sustancias inorgánicas, ¿no? Y son una urgencia aguda, porque se produce una obstrucción inminente de la vía aérea que incluso puede desplazarse hacia la tráquea. Entonces tenemos que evaluar la localización del cuerpo extraño, ¿no? Si se encuentra en el área vestibular, si está en el área 1, si está en el área 2, si está a nivel del meato, ¿no? O si se está desplazando y obviamente va a ser un peligro. Entonces, siempre que tengamos un cuerpo extraño, tenemos que visualizarlo, sobre todo ustedes, ¿no? Que no cuentan con el instrumental necesario para poder determinar su extracción. Entonces, dentro de los cuerpos extraños animados, vamos a tener que en climas tropicales existen las moscas barredoras, ¿no? Que son conocidas como que producen larvas, ¿no? Descendiente de la hipoderma dermatofobia. Entonces, generalmente estas larvas, ¿no? Van a empezar a moverse dentro de la fosa nasal. Generalmente las hembras ponen sus huevitos, ¿no? Y los huevitos crecen y empiezan a multiplicarse. Entonces, estos cuerpos extraños también los vamos a encontrar en pacientes con sífilis o con ocena, ¿no? La ocena es una enfermedad, una rinitis crónica, donde hay una atrofia de la mucosa nasal y favorece a las infecciones, ¿no? Hay costras, hay mal olor, entonces las moscas por ese olor se acercan y ponen sus huevos. Y los huevos crecen y obviamente dan lugar a estas larvas, ¿no? Pueden generar estas larvas destrucción ósea, tanto de la nariz como de los senos paranasales, ¿no? Antiguamente se utilizaba el cloroformo, que ya no lo tenemos. Podemos utilizar también la muña, que todos conocemos, incluso hay preparados de aceite de muña.
en el mercado. Y bueno, si no conseguimos muña, podemos utilizar albahaca, que siempre está a disposición cuando vamos al mercado. En el caso de que no podamos retirar todas estas larvas, vamos a tener que hacer una cirugía endoscópica nasosinusal con un corte lateralmente en la nariz, por lo que se llama rinotomía lateral. En el caso de cuerpos extraños animados, también vamos a tener a la Ascaris lumbricoide, que por regurgitación, ¿no?, va a producirse una reinfestación, ¿no? El niño generalmente se rasca el ano, luego se rasca la nariz, ¿no? Y ahí es donde tenemos a este tipo de parásito. Entonces, generalmente se extraen a mano o con pinza. También tenemos elementos higroscópicos, o sea, elementos que pueden absorber agua, como son las arvejas, los frijoles, el maíz, las semillas, ¿no? Generalmente las amas de casa, cuando cocinamos frijoles, los dejamos ahí al alcance de los niños, ¿no? Y ellos agarran cualquier cosita y se la meten a la nariz, y como en la nariz hay moco, entonces empieza a hincharse y a aumentar de volumen. Pues generalmente los padres van a acudir porque sienten un olor fétido, ¿no? Unilateral, con una secreción amarillenta, ¿no? Observan que la fosa está obstruida, ¿no? Por lo que dicen, como está con infección, está con mocos amarillos, le vamos a dar un antibiótico. Y eso hace que disminuya un poco esa secreción, pero la rinorrea fétida persiste. Entonces, en esos casos, lo recomendable es que si ustedes no visualizan al 100% el cuerpo extraño, deriven al otorrino, pidan a la mamá que no estén metiendo el dedito, ni estén metiendo ellos ninguna pinza, ¿no? Porque pueden generar que se vaya hacia la tráquea. Y en el caso de un individuo adulto, tenemos que pensar en la presencia de una masa tumoral. Los cuerpos extraños animados pueden ser generalmente unilaterales, producen obstrucción nasal, da una secreción nasal sanguinolenta, serosa o mucopurulenta fétida, producen dolor, sangrado y también estornudos, ¿no? Y cuando lo examinamos con el espéculo vamos a ver congestión, tumefacción de la mucosa nasal. En el caso de las larvas vamos a observar los gusanos moviéndose. En el caso de que se haya producido una lesión de las mucosas, ¿no? Vamos a ver una necrosis y ulceración. Y vamos a ver que cuando se trata de semillas hay un lado nasal que es más prominente porque evidentemente esa semilla aumentó de tamaño, ¿no? Y también podemos ver la presencia de abscedación y necrosis tanto del cartílago como del hueso. Y dentro de los cuerpos extraños inanimados vamos a tener minerales, ¿no? Como ser las monedas, químicos como son las pilas, ¿no? Que producen un daño extenso con una necrosis tisular cuando retiramos y lavamos la nariz, por lo que en estos casos tenemos que citar al paciente semanalmente para evaluar la presencia de perforaciones y de sinequias. También podemos encontrar hongos, ¿no? Generalmente hay cuerpos se producen iatrogenias, a veces dejamos el tapón nasal por más días de lo usual o pedazos de algodón, ¿no? Que a veces las mamás les meten algodoncito para controlar el sangrado nasal, ¿no? Hay a veces también postquirúrgicamente el cirujano se olvidó de retirar el tapón, ¿no? Y el paciente al mes ya viene con complicaciones posteriores. También hay gente que generalmente los que beben, ¿no? Apuestan y se meten agujas, se meten diversos instrumentos, ¿no? Fragmentos plásticos, óseos, de todo. Y también existen los cuerpos extraños inanimados traumáticos, ¿no? Que a veces el vidrio, o metales, o dientes, o hueso se introduce dentro de la nariz. Ahora, cuando esos cuerpos extraños permanecen y, bueno, los padres no se dieron cuenta, no había mucha rinorrea purulenta, no había mucha fetidez, entonces se queda ahí el cuerpo extraño y se van a depositar depósitos de calcio sobre este elemento, ¿no?
y se va a generar una masa pétrea rodeada de fibrina, ¿no? Que obviamente genera una obstrucción nasal y también genera secreción nasal. Entonces, estamos hablando de un rinolito, ¿no? Entonces, el rinolito puede tener diversas formas y diverso tamaño. También se visualiza en la tomografía, el depósito de las sales calcáreas. Entonces, el tratamiento en el caso de cuerpos extraños, ya sea en niños y en adultos, bueno, sobre todo en niños vamos a tener que hacer uso de anestesia general, ¿no? Debemos siempre tratar de evitar de que sangre al retirar el cuerpo extraño, ¿no? Y no causar erosiones que permitan la formación de sinequias, ¿no? También en casa podemos hacer la maniobra de Heimlich, comprimimos el abdomen del paciente y hacemos que expulse el cuerpo extraño. También le podemos recomendar que suene la nariz, ¿no? Hasta expulsar el cuerpo extraño. Entonces, siempre retirar lo que se ve, con ganchos, ¿no? Como este tipo que es un ganchito que tienen los otorrinos, ¿no? Tenemos que tener una adecuada iluminación para poder visualizar y traccionar el cuerpo extraño, y lo importante es tener el instrumental preciso, ¿no? Entonces, cuando tenemos el instrumental preciso, ¿no? Tenemos que establecer con el paciente un lazo de confianza. Siempre tenemos que ser nuestro amigo, ¿no? Para que no desconfíe y no se ponga huraño. Entonces luego podemos proceder a colocar anestesia tópica, aunque sí es más grandecito, pero generalmente los niños pequeños les ponemos anestesia y van a chillar porque la anestesia es picante, ¿no? Entonces vamos a pedir al papá que se siente, el niño está sentado en sus brazos, ¿no? Va a sujetar la cabeza con su mano, ¿no? Los brazos ambos brazos con un brazo, y las piernas deben estar entre las piernas del papá o la mamá. Entonces, inmediatamente nosotros ya visualizando con un espejo frontal o una luz frontal hacia la nariz, vamos a introducir el ganchito, vamos a calzar el cuerpo extraño y con rapidez lo vamos a retirar. Luego de retirar siempre tenemos que revisar la otra fosa, porque no siempre los pacientes solamente se ponen un cuerpo extraño. Entonces, como vemos aquí, ¿no? Se está haciendo la rinoscopía, ¿no? Ha visualizado el cuerpo extraño, mete el aplicador o el ganchito para retirar el cuerpo extraño, logra retirar el cuerpo extraño y ya lo tiene en el vestíbulo nasal. Entonces, recordemos que el paciente está, una mano del padre o del progenitor está sosteniendo firmemente la frente, ¿no? El paciente puede estar envuelto en una sábana para que no patee, ¿no? No se mueva, y como hemos mencionado, tiene que tener las piernas inmovilizadas. ¿Cuáles son las complicaciones de los cuerpos extraños? Son la estenosis de las cavidades, ¿no? Se puede perforar también el tabique, se puede dañar la mucosa nasal y puede haber una aspiración y o deslizamiento iatrogéneo hacia la vía aérea inferior. ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Lo tenemos que hacer con la atresia unilateral de coanas, con la sinusitis, porque hay rinorrea, ¿no? Con masas tumorales como los osteomas, con pólipos, que también van a producir una obstrucción de la fosa, o con neoplasias malignas. Luego tenemos la vestibulitis, que es también una urgencia, ¿no? Que generalmente se debe a la presencia del estafilococo albus, ¿no? ¿Por qué es una urgencia? Porque hay el riesgo de una trombosis del seno cavernoso, debido al retorno venoso, ¿no? Entonces hay que dar un tratamiento inicialmente tópico y luego sistémico. Entonces hay una inflamación de la piel del vestíbulo nasal,
generalmente causado por el estafilococo aureus. El paciente se rasca, ¿no? Entonces le vamos a dar por vía oral dicloxacilina, le podemos colocar una crema antibiótica de mupirocina y vamos a recomendar los lavados de la nariz. Si el cuadro no mejora, eso va a proceder a una celulitis. Hay una inflamación del filtro nasal, del labio superior, de la punta nasal, del dorso nasal. Entonces tenemos que administrar antibióticos endovenosos, corticoides sistémicos, y se habla que esta zona es el triángulo de la muerte. Por eso es que hay que tener cuidado con estas vestibulitis. Entonces, el compromiso de nariz y labio superior, que tienen su drenaje venoso hacia la vena angular y a la vena oftálmica, esos van a ir al sistema extracraneal y nos van a generar un proceso infeccioso. Si es la vena oftálmica que drena el seno cavernoso, eso va a pertenecer al sistema intracraneal y va también a generar una infección. Entonces, puede haber compromiso del sexto par craneal, del tercero, del cuarto par craneal y del quinto par craneal, ¿no? Con meningoencefalitis, absceso cerebral, pérdida visual, convulsiones y alteración de la conciencia. ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, una consulta. La Dime. moña y la albahaca, ¿cuál es la forma de uso en estos casos de cuerpos extraños animados? Le colocas gotitas de aceite de moña. Entonces, como el olor no les gusta a las larvas, inmediatamente empiezan a salir. Empiezan a salir Gracias, y tú doctora. con una pincita vas retirando y bueno, esperando que salgan todas, ¿no? Así es. Pero hasta Doctora, mientras, dime. sí, doctora. En el caso de cuerpos extraños también se mencionó a los hongos. Entonces, ¿cuál sería el manejo en este caso, ya que muchas veces no es perceptible, ¿no? Generalmente en el caso de hongos, lo que se hace es una tomografía, ya lo vamos a ver en sinusitis, y por vía endoscópica se hace la limpieza de la cavidad. Gracias, doctora. Ok. Entonces ahora vamos a ver lo que son las enfermedades traumáticas de nariz y senos paranasales. Entonces recordemos que el tabique nasal va a tener un revestimiento, que inicialmente es el periósteo, luego viene el pericondrio, ¿no? A nivel del cartílago cuadrangular, tiene un recubrimiento mucoso y en el dorso nasal, bueno, vamos a tener, en el vestíbulo nasal vamos a tener un recubrimiento cutáneo. Entonces, los desvíos de tabique pueden ser no traumáticos, ¿no? Tenemos que hay una prevalencia de 20% de la población que presenta una desviación septal. Y se dice que un cuarto es obstructiva, ¿no? Normalmente la nariz se desvía con el crecimiento, ¿no? Y está también asociado a otros trastornos hereditarios de la cara. Entonces, el desvío septal no traumático puede ser un resultado de un crecimiento excesivo tanto de huesos como de cartílago, ¿no? Y generalmente estos desvíos de tabique en el niño pasan desapercibidos. Entonces, clínicamente, el paciente va a presentar una insuficiencia respiratoria nasal, disminución del olfato, una sinusitis crónica con rinorrea, puede tener una voz nasal, que es la rinolalia, ¿no? Tapamos la nariz y empezamos a hablar, esa es la rinolalia, porque la nariz está obstruida. Puede roncar en la noche, ¿no? Y como respira por la boca, su faringe es una faringe seca, por eso se habla de una faringitis crónica seca.
El diagnóstico lo vamos a hacer mediante la anamnesis, haciendo una rinoscopía, visualizando por vía endoscópica y también podemos solicitar una tomografía en el caso de que haya compromiso de los senos paranasales. Entonces aquí vemos las narinas, ¿no? Ambas, derecha e izquierda, la columela y el septum nasal desviado, ¿no? Que está por fuera de la espina nasal anterior. Entonces, el tratamiento del desvío septal es corregir esa desviación. Generalmente son desviaciones en la porción inferior. Se incide la mucosa a este nivel, en la unión osteocartilaginosa, y se procede a decolar, ¿no? Trata de liberar todo lo que esté desviado a este nivel. Entonces, el desvío septal es un conjunto de malformaciones o deformidades que conllevan a una estrechez anormal de una o ambas fosas nasales. De una, por ejemplo, en este caso está obstruida la del lado derecho. Y en este caso es de ambas fosas nasales porque es una desviación doble. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la desviación septal? Posteriormente, el paciente va a presentar sinusitis, obstrucción nasal, va a tener una respiración bucal, va a roncar en la noche, se va a inflamar su garganta y la voz va a cambiar, puede tener problemas a nivel de oído como otitis media, ¿no? Y pueden existir sangrados, habíamos dicho, de la parte más traccionada del tabique, va a generar un sangrado y también puede tener cefaleas o dolor facial. Entonces, la septoplastía evidentemente puede ser con anestesia local, puede ser con sedación, ¿no? Ustedes ya han pasado anestesiología, me imagino. Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. entonces la anestesióloga les habrá mostrado, ¿no? Anestesia general cuando el paciente está intubado, ¿no? Conectado a la máquina. Y sedación cuando el paciente con una vía venosa le administra sustancias para que duerma, esté más tranquilo y colabore durante la cirugía. Entonces, siempre cuando hacemos ya sea sedación o anestesia general, entonces vamos a colocar una anestesia local previa que también nos ayuda a que exista una vasoconstricción de esta zona, ¿no? Entonces se hace una incisión por debajo de la mucosa, puede ser en un lado o en los dos lados, dependiendo del cirujano. Se separa la mucosa del mucopericondrio, ¿no? Y luego, separado, se procede al retiro del segmento desviado. Entonces, para cerrar esto, hacemos una sutura hemitransfixiante que entra por una fosa, sale por la otra, regresa y ahí se anuda, ¿no? Y luego se deja un taponamiento anterior. Tal vez podemos ver este enlace. Sí, doctora, voy a ponerle en mi computadora un momentito, por favor. Sí, te esperamos. ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, disculpe una pregunta. Dime. En la desviación septal, cuando uno se corrige, ¿podría traer las mismas complicaciones que el apnea del sueño? Parte de las causas del apnea del sueño es que tiene el desvío de tabique, ¿no? O sea, uno de los elementos que va a contribuir al apnea del sueño es la desviación del tabique. Entonces, generalmente, paciente con tabique desviado, con sobrepeso, ¿no? Que la grasa crece dentro de la lengua, crece dentro del cuello y disminuye el lumen traqueal, entonces va a ser síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, parte del tratamiento va a ser hacer una septoplastía, vamos a pedir al paciente que baje de peso, ¿no? Y bueno, ahora ya habíamos mencionado, ¿no? Que hay una técnica en la que se aspira
la masa muscular de la lengua. Esa es una técnica porque hay varias técnicas y de esa manera es que se aumenta el espacio en la vía para que pueda introducir el aire el paciente. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Doctora, disculpe. Dime. En caso de que el desvío del tabique... Repito, por favor. Perdón, le decía, en caso de que el desvío se deba por un accidente, no sé, me caí de cara y ahí me desvié el tabique, ¿la reparación debe ser inmediata o espero todavía un tiempo a que se inflame? Bueno, normalmente si tú tienes una fractura nasal y hay la posibilidad de entrar a la sala de operaciones y corregir las dos cosas al mismo tiempo, se hace inmediatamente. Pero a veces los pacientes, vamos a desarrollar el tema, la cara está tan hinchada que no ven que está desviada su nariz, que está lateralizada, no perciben al principio la dificultad respiratoria, ¿no? Sino cuando ya empiezan a hacer deporte, por ejemplo, cuando suben de peso, o por ahí ya tenía el tabique desviado y se asumó la fractura nasal. Entonces, el tratamiento es, en el caso de que se asocie una fractura nasal, antes de entre 7 a 15 días hay que hacer la reducción de fractura y de paso se procede a hacer la cirugía de tabique si el paciente está dispuesto a ello, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la seguridad social vienen a la emergencia traumatizados, ¿no? Con los huesos propios con fractura nasal. Entonces, pero para entrar a sala de operaciones, ¿qué tenemos que hacer? Pedirles presoperatorios, riesgo quirúrgico, nos va a llevar una hora de estar en sala de operaciones el procedimiento. Entonces, generalmente como los vemos por interconsultas, que es una interconsulta cada 20 minutos, que es el tiempo destinado a cada paciente, entonces en 20 minutos no vamos a poder hacer una cirugía, sino simplemente hacemos una reducción cerrada de la fractura nasal. Ay, perdón. Doctorita, disculpe, sigue saliendo como no disponible. Eso que estoy copiando tal cual. Ya, vamos a buscar otro y vamos a verlo. Ok. Ya. Entonces, luego vamos a tener secuelas de traumas en la infancia, ¿no? Generalmente cuando el niño se cayó, no, los papás no se dan cuenta, ¿no? Porque los niños no te avisan o antes había esa amenaza, ¿no? Si te caes, te golpeas, te pego, decirles así. Te aumento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay una caída de la punta nasal, ¿no? La punta está caída, vemos aquí la punta caída, o se presenta una nariz sencilla de montar, como en este caso, ¿no? El dorso no es recto, sino tiene una depresión. Perdón. El dorso tiene una depresión que es conocido como nariz sencilla de montar. Entonces, eso va a requerir una cirugía en la que vamos a tener que poner un injerto para hacer que el dorso se vea regular. Retracción de columela. La columela es esta, entonces la columela está hacia adentro, la punta está caída, ¿no? Desvío tanto de la pirámide del tabique como de la pirámide ósea, ¿no? Como aquí, por ejemplo. La nariz no está en la línea media. Si trazamos una línea media, aquí el eje de la nariz está por fuera. Va hacia allá y luego regresa hacia la derecha. O aquí también, por ejemplo, la nariz está lateralizada, la columela también está oblicua, ¿no? Esta narina es mucho más amplia y esta es mucho más estrecha. Los tromos... Doctorita, Dime. disculpe, ya cargo el video. Ok, un minuto.
Entonces ahí está infiltrando, ¿no? Anestésico, para que nos permita una vasoconstricción y no haya un sangrado importante cuando estamos haciendo la cirugía. Pues generalmente la mucosa queda blanca, luego hace la incisión entre la columela y el cartílago septal, el borde anterior del cartílago septal, y con un decolador se trata de identificar el espacio que separa el cartílago del mucopericondrio, ¿no? Entonces aspiramos, separamos, y cuando ya accede a ese espacio, entonces obviamente no va a haber sangrado y se decola toda la mucosa del tabique. Puede ser bilateral dependiendo de qué técnica prefiere el cirujano. Entonces ahí vemos que el instrumento está mucho más adentro. Podemos introducir el espéculo y visualizar el cartílago, ¿no? Ya decolado. Generalmente en la cirugía de tabique el único que mira es el cirujano. El ayudante casi solamente aspira nada más. Pero la ventaja de esta cirugía es que puede ser con anestesia local, ¿no? Es como cuando ustedes van al dentista, les ponen anestesia, hace efecto, disminuye el sangrado, ¿no? Procede a retirar la pieza dentaria, termina, ¿no? Hace una sutura y bueno, se van a casa. Pues ahí ya tenemos el septo individualizado, ¿no? Y seguramente que pronto va a retirar el segmento desviado. En el caso de niños no podemos hacer un retiro del segmento, sino una reposición de lo que es el cartílago, ya que el cartílago está en crecimiento y podríamos alterar la formación de la cara de ese pacientito. Entonces, simplemente explicar a los padres, ¿no? Que se va a tratar de mejorar la respiración y que hay que hacer una cirugía de revisión cuando el paciente ya tenga 15 años para hacer una cirugía definitiva en la que ya el tabique quede totalmente recto. Aparte que en niños operamos y los niños se caen, juegan, saltan, puede volverse a desviar también, ¿no? Así es. Seguro está decolando el otro lado. Comentarios. Entonces ahí ya se ve, aparentemente ese es el lado desviado, ¿no? Sigue decolando. Pues sería que hay un escalón.
Entonces está haciendo un corte en el cartílago, ¿no? Como ya está individualizado, va a meter el espéculo y va a proceder a retirar el segmento desviado. Entonces hay algunos cirujanos que lo reinjertan, ¿no? Lo aplanan afuera y lo reinjertan. Vemos aquí la desviación. Esto es así, casi como una Y, ¿no? Entonces está cortando por debajo y seguramente va a cortar aquí este nivel. Entonces se aplana y se puede volver a reintroducir. Eso depende de qué técnica prefiere el cirujano. Entonces luego de eso ya procede a hacer una sutura transfixiante. Entonces introduce de un lado al otro lado, ¿no? Como hemos creado un espacio virtual, un espacio real, está cerrándolo, ¿no? Lo fija también aquí a la espina nasal anterior, o sea, mete la aguja, saca, introduce, lo pasa por delante de la espina nasal anterior y lo vuelve a sacar por, aquí está introduciendo por delante, ¿no? Lo pasa por debajo y luego lo vamos a ver que va hacia la fase, hacia la fosa endonasal, va a retirar la aguja por acá y va a hacer la sutura. Entonces está suturando la incisión. Y luego ya se procede al taponamiento. Entonces, recordar que el trauma nasal en niños es bastante frecuente, ¿no? Y eso va a generar una falta de proyección de la nariz, ¿no? No olvidar que la nariz es, en sus 2/3 es más cartilaginosa, más flexible, y eso va a generar alteraciones a nivel del crecimiento, ¿no? Si tiene el tabique desviado, si la nariz está lateralizada, va a afectar en el crecimiento del niño, porque al ser un respirador bucal va a tener baja talla. Al ser un respirador bucal no van a desarrollar los senos maxilares, va a tener unos senos maxilares hipoplásticos, ¿no? Entonces, por lo tanto, también va a haber alteraciones en el crecimiento del macizo facial, ¿no? Y
el desarrollo postestructural va a ser menor porque la hormona de crecimiento que se repone en la noche no se va a reponer en forma adecuada porque el paciente generalmente despierta sobresaltado varias veces en la noche, ¿no? Eso que no duerme adecuadamente sus 8 horas va a alterar la concentración y también va a entrar a lo que es lo que mencionaba su compañera, ¿no? Al síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, un niño que tiene una respiración bucal, que tiene el tabique desviado, que como hemos mencionado hay una disminución del desarrollo de los senos maxilares, ¿no? Eso también va a conllevar esa respiración bucal, alteración en la erupción dentaria y en la posición de los dientes, ¿no? Cuando tiene obstrucción nasal, hace apnea obstructiva del sueño, hay malformación facial entre los 4 o 5 años. Hay que realizar la septoplastía, siempre respetando los puntos de crecimiento, no retirar cartílago, ¿no? Ni mucosa, solo hacer que la vía se aperture. Y en el caso del desvío septal en adolescentes y adultos, vamos a tener evidentemente que el tabique puede estar desviado hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Puede ser un desvío anterior o puede ser un desvío posterior. Puede ser también, como aquí observamos, un desvío antero-posterior, ¿no? Puede generar un espolón, que es esta saliencia, ¿no? O una cresta. Y el tabique también puede tener la forma de una C o de una S al momento de presentar la desviación. Pues normalmente lo vamos a diagnosticar con una rinoscopía simple o con una rinoscopía endoscópica, ¿no? Vamos a administrar en un algodoncito, le vamos a poner un descongestionante nasal tipo oximetazolina o pseudoefedrina. Vamos a poder visualizar bien el tabique y el cornete, ¿no? Todas las áreas del septum nasal para ver dónde está la desviación. Y bueno, la septoplastía que va a dar forma y posición normal a la nariz, sin cambiar la apariencia externa. O sea, cuando un paciente es sometido a una cirugía de tabique, la parte externa de su nariz no se va a modificar. ¿De acuerdo? Eso recuérdenlo para explicar a los pacientes. Entonces tenemos diversas formas de desviaciones. Un examen que se hace para verificar la permeabilidad de las fosas es la rinomanometría, que obviamente debería ser simétrica si el tabique está central, pero si el tabique no está central, va a ser asimétrica, va a mostrarnos que un lado respira mejor y el otro menos, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto en la cirugía, vemos que separa la mucosa del cartílago, ¿no? Luego procede a cortar ese segmento desviado, dejando así un espacio más o menos ausente de cartílago. Y, bueno, en algunos casos lo repone y procede a la sutura. Complicaciones son la vestibulitis, puede haber un hematoma cuando no se hace una sutura transfixiante o puede haber una infección si no se han tenido las medidas higiénicas necesarias o de asepsia y antisepsia. Se puede producir alteraciones anatómicas, ¿no? Cambia la forma de la nariz si hemos hecho una resección excesiva. Se pueden producir cicatrices internas que se llaman sinequias. Se puede producir una perforación del tabique o puede ser que no hayamos corregido adecuadamente esa desviación. Y luego tenemos los traumatismos nasales, la fractura nasal. Entonces, la fractura nasal es la fractura facial más frecuente, ¿no? Y también la vemos más frecuente en urgencias. Tiene un alto porcentaje de pacientes que no se tratan adecuadamente, ¿no? Generalmente van a jugar fútbol, les golpean la nariz, se hincha. No, hay personas que no todos los días se levantan, se lavan la cara, se miran al espejo, pero no ven su cara. Entonces se dan cuenta posteriormente. Y las causas pueden ser agresiones, accidentes deportivos, accidentes de tráfico,
caídas casuales en el caso de los ancianos. Entonces, la historia clínica que tenemos que preguntar siempre cuál fue el escenario del paciente, ¿no? Si fue sometido a una cirugía de tabique, de una rinoplastía, si tuvo golpes previos, pedirle la foto de su DNI, porque normalmente todos nos hemos hecho el DNI hace tiempo, o una foto más antigua, ¿no? Y luego tenemos que ver la causa de la lesión, si fue un objeto o una persona, ¿no? Con lo que se golpeó. Preguntar cuándo ocurrió y registrarlo, esto es importante. Me golpeé el día martes a las 3 de la tarde. Refiere contusión el día martes a las 3 de la tarde. Por terceros, cuando es una agresión. Cuando jugando fútbol, también lo registro, ¿no? Y luego vamos a determinar la intensidad y la dirección del traumatismo, vamos a ver el estado de la respiración del paciente y vamos a ver el estado externo de la nariz. Entonces, los síntomas generalmente acuden por deformidad nasal, ya sea que la nariz está lateralizada a un lado o el hueso está hundido. Dolor también presentan, porque a veces se acompañan de sinusitis, obstrucción nasal, no puede respirar adecuadamente. Puede haber sangrados porque la mucosa en ese punto que está más expuesto, que es este punto de aquí, ¿no? Entonces, obviamente, al romperse, va a producirse un sangrado. Y los hematomas también, ¿no? Entonces, en el examen físico tenemos que recordar 3 cosas. Primero la inspección, luego la palpación y después el examen con el espéculo nasal. Entonces, en la inspección vamos a visualizar todas las lesiones, vamos a describirlas con lujo de detalles, si es una escoriación, una herida, una lateralización o hundimiento, si se trata de una equimosis, o si hay edema y tumefacción. Entonces, en la palpación vamos a palpar el dorso de los huesos y de los cartílagos de la nariz para ver si están estables, qué posición tienen, si crepitan. Vamos a revisar la base nasal, que es esta porción, si es que hay un hematoma. Vamos a también evaluar los rebordes orbitarios, ¿no? Vamos a ver si hay depresiones, si hay pérdida del ángulo glabelar, si hay telecanto, ¿no? Como aquí, si la altura del piso de la órbita es simétrica en ambos ojos, ¿no? Podemos también revisar el hueso malar y el hueso cigomático. Entonces, siempre con 2 dedos, ¿no? Puede ser pulgar índice o índice medio. Entonces, en la rinoscopía, ¿qué vamos a observar? Generalmente, cuando hacemos nuestra rinoscopía, solamente vamos a ver la cabeza del cornete inferior y parte de la cabeza del cornete medio. Vamos a ver la mucosa nasal, vamos a ver que el tabique no esté luxado. Y el paciente puede presentar sangrado, ¿no? Porque aquí hay una fractura y vamos a observar cómo está el techo nasal. Entonces, el examen físico no olvidar, ¿no? Un examen físico de frente y otro de perfil. Ver el contorno nasal, cómo es, si hay alguna laceración, qué tamaño tiene, si hay hematomas. Tenemos que describir todos los hallazgos porque son médico-legales. Y las lateralizaciones, ¿no? ¿Alguien ve la farándula? Entonces, bueno, en esta imagen vemos que esta porción es mucho más larga y aquí es mucho más corta, ¿no? La punta está un poco caída. Entonces hay una lateralización de la nariz hacia el lado izquierdo. Entonces observamos que aquí ya la paciente fue operada. La nariz está en la línea media, ¿no? Mitad de las cejas, punta nasal, mitad del labio, ¿no? Es más cortita, el ángulo se subió, ¿no? Aquí la nariz está lateralizada al lado derecho en forma de C. Hay una escoriación en la raíz nasal. Entonces, todo eso tienen que registrar en su historia clínica. Entonces, porque eso nos va a permitir
ver que el golpe fue de un diestro, o si está hacia el otro lado, el golpe fue de un zurdo. O ves, también te golpean en la base de la nariz, ¿no? Entonces también vamos a ver aquello. Entonces, ¿qué apoyo diagnóstico vamos a tener? Vamos a solicitar una radiografía de huesos propios nasales, perfil de huesos propios nasales y una placa de Waters. Entonces, en ambos nos van a mostrar, pues, la fractura. ¿Ves? No se nota, pero sí se nota en la placa de Waters. Entonces, hay una clasificación para lo que son las fracturas a nivel de la nariz. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Creo que ninguna, doctorita. Ya tiene que estar claro para que ustedes atiendan a los pacientes. Entonces, las fracturas se clasifican como simples, unilaterales, simples, bilaterales, de ambos huesos propios. Puede ser una fractura conminuta, ya sea de un lado o de los dos lados, ¿no? Puede ser una fractura compleja que afecta tanto huesos nasales y septo, ¿no? Incluso generando un hematoma septal o laceraciones como heridas a nivel del dorso nasal, o puede haber una fractura que compromete la nariz, los ojos y el etmoides, ¿no? Entonces, generalmente las fracturas complejas son las 3, la 4 y la 5. Entonces, aquí tenemos unas tomografías que vamos a ver aquí un compromiso de la órbita, ¿no? De la pared anterior del seno maxilar. Miren aquí, ambos huesos propios están comprometidos, el tabique también está luxado y fracturado, ¿no? Se ha salido de su posición inicial y acá hay una fractura y acá hay otra fractura, ¿no? Aquí hay fractura conminuta en 1 o 2 segmentos, aquí solamente en un segmento, ¿no? Aquí hay una fractura con hundimiento del hueso nasal, con fractura del septum nasal, ¿no? Aquí hay una fractura conminuta bilateral, ¿no? Y aquí incluso ya hay una fractura con compromiso del etmoides. Entonces, el tratamiento para resolver una fractura nasal tiene que ser antes de 7 días, ¿no? De 7 a 15 días. Entonces, podemos hacer una reducción cerrada en la mayor parte de los casos, habitualmente con anestesia local, o podemos hacer una reducción abierta en la que vamos a utilizar anestesia general siempre, ¿no? Y también podemos tener fracturas septales con un tratamiento abierto, porque vamos a tener que hacer con anestesia general y solucionar las otras fracturas complejas que se presentan en el paciente. Entonces, que para una reducción cerrada vamos a necesitar un instrumental, ¿no? Que es el espéculo nasal o rinoscopio, una pinza bayoneta, el bajalenguas para ver si no hay un sangrado en orofaringe, ¿no? Un aspirador, mechas nasales, ¿no? Anestésicos y una jeringuita con aguja fina. Entonces, generalmente el tratamiento de la fractura lo vamos a hacer cuando ha disminuido el edema, ¿no? Puede ser a las 24, 48 horas. Ustedes han podido venir al paciente a la emergencia y le han dado dexametasona y diclofenac u otro antiinflamatorio. Colocamos anestesia local, suturamos las heridas si es que hay y hacemos una limpieza de costras y coágulos, ¿no? Y luego procedemos a movilizar los huesos propios nasales. Podemos utilizar un instrumento que nos permita levantar el huesito, como hemos visto en esas tomografías, ¿no? Y luego de ello colocamos una férula de yeso que va a mantener los segmentos alineados, va a comprimir, por lo tanto va a disminuir el edema, va a proteger la pirámide cuando nos echamos a dormir, ¿no? Y luego vamos a complementar con un taponamiento anterior,
o un taponamiento antero-posterior si es que sospechamos de un sangrado a nivel de arterias etmoidales anteriores, posteriores, ¿no? Aquí tenemos movilizando los huesos de la nariz con el índice y el pulgar, introduciendo el instrumento, ¿no? Y ya la pirámide nasal en la línea media, y aquí tenemos un modelo de la férula de yeso que va a recibir el paciente. Y recordamos a este pacientito, ¿no? Entonces, lamentablemente, en un acto deportivo, le fracturaron la nariz, le pusieron su yesito, así como en T, que hemos visto, ¿no? Como tenía que seguir jugando, usó un protector, pero evidentemente le volvieron a fracturar la nariz y le tuvieron que volver a operar de nuevo. Claro, su nariz ha quedado un poquito más recta, pero hay una ligera desviación, ¿no? ¿Y cuál va a ser el algoritmo de nuestra fractura nasal? Entonces, puede haber un hundimiento de hueso propio. Entonces, vamos a hacer una reducción cerrada, vamos a colocar tapones nasales y yeso. O puede ser que por el traumatismo se asocie un hematoma septal, entonces tenemos que hacer una incisión, tenemos que hacer un drenaje de ese hematoma y tenemos que colocar un taponamiento. En el caso de fractura, si es con luxación, osteocartilaginosa, desviación de la pirámide, desviación grave de la pirámide, podemos hacer una reducción abierta, ¿no? O sea, cortar, mover, operar el septum más. Si es una fractura expuesta, igual vamos a hacer una reducción abierta. Si hay una luxación del tabique, vamos a hacer una reducción abierta. Si hay una ruptura de la espina anterior donde vimos que ponía el puntito, también vamos a hacer una reducción abierta. No olvidar siempre el aseo quirúrgico, ¿no? Utilizar suturas y yeso y el taponamiento. Si el paciente estuvo en los recónditos lugares de Puerto Maldonado o de Charate, qué sé yo, que no hay otorrino, no había médico, el médico salió a hacer sus informes, entonces vamos a tener que hacer un corte en huesos, o sea, una rinoplastía, con osteotomías y reconstrucción ósea. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Un resultado cosmético armónico. Generalmente hacemos ese tipo de tratamientos a partir de los 15 años de edad, ¿no? Entonces puede ser solamente de la parte de la nariz, que es la rinoplastía, o si tiene la desviación del tabique, vamos a hacer una cirugía de tabique y de dorso nasal, entonces se llama septorrinoplastía. Puede ser con anestesia local. En niños siempre vamos a hacer las reducciones con anestesia general porque no van a tolerar que les pinchemos. Aparte pueden broncoaspirar, ¿no? Y generalmente podemos decir una rinoplastía a los 30 días o cuando el paciente pues nos visite en el consultorio o en el hospital. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones post cirugía? Es el hematoma septal, ¿no? Que es, como hemos separado, hemos decolado, entonces aquí también había sangrado, la sangre se queda ahí atrapada y empieza a aumentar en espacio y a cerrar la fosa nasal. Entonces ahora ese hematoma se puede infectar, ¿no? O puede ser que hayamos lesionado la mucosa y se genere una perforación septal, o también hayamos lesionado la mucosa tanto del septum como del cornete y se forma una sinequia. Esta cicatriz se llama sinequia. Y eso también nos va a disminuir la cantidad de oxígeno que entra por esa fosa nasal, ¿no? Y en el caso de perforaciones, ¿no? O de hematomas o de abscesos, se puede generar una nariz sencilla de montar, ¿no? Hay una depresión. Entonces, eso va a requerir una cirugía de reconstrucción de dorso nasal. Y muchos pacientes también refieren después a la cirugía falta de olfato. Entonces, el hematoma septal, evidentemente, es una complicación quirúrgica traumática, ¿no? Y es también una urgencia en otorrinolaringología. Entonces tenemos que se acumula sangre debajo del pericondrio, ¿no? Y va obstruyendo las fosas nasales. Puede ser en un solo lado o en los dos lados.
Generalmente es un traumatismo directo sobre la base de la nariz, ¿no? Un puñete que te dan por debajo, por encima del labio, ¿no? Rompe los vasos pericóndricos que presionan al cartílago cuadrangular, disminuye el flujo de sangre al pericondrio y estos destruye el cartílago septal en 3 a 4 días, lo que nos va como consecuencia deformación y retracción de la columela. O sea, la columela ya está no está en buena posición, sino está retraída. Entonces, clínicamente el paciente va a tener dolor, dificultad para respirar, puede haber sangrado, cefalea y se puede complicar el hematoma con el absceso septal. Entonces, el examen con la rinoscopía vemos un hematoma bilateral y aquí vemos un hematoma unilateral. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Tenemos que hacer drenaje, taponamiento anterior y cobertura antibiótica. Entonces, igual, con anestesia local podemos poner un algodoncito embebido en lidocaína, lo dejamos un rato, agarramos nuestro bisturí, hacemos una incisión y procedemos a exprimir, ¿no? Generalmente el taponamiento es anterior y bilateral, en este caso se controla a los 48 a 72 horas y se da cobertura antibiótica. La complicación del hematoma septal es la nariz sencilla de montar, que obviamente cambia a la persona. Y luego tenemos la perforación de tabique. Pues las perforaciones septales que van a generar una comunicación de ambas fosas nasales a través del tabique en su porción cartilaginosa u ósea también, o cartilaginosa y ósea. Las causas son diversas. Pues tenemos causas traumáticas, enfermedades inflamatorias, infecciosas, neoplásicas, agentes químicos, idiopáticas, ¿no? Dentro de los agentes químicos tenemos a la cocaína, vasoconstrictores locales, partículas de polvo, cal, cemento, vidrio, jabón, pilas eléctricas, baterías. Dentro de las traumáticas, también después de una rinoseptoplastía o una septoplastía se puede presentar una perforación, cauterizaciones septales, cuando son bilaterales, taponamiento con presión elevada, hematoma o absceso septal o cuerpos extraños. Los pacientes que hacen abuso de la cocaína incluso pueden llegar a perforar el paladar óseo. Entonces, en la fisiopatología normalmente el aire ingresa y se dirige hacia la coana. En este caso el aire cambia de corriente y en vez ingresa y sale por la otra fosa y entonces el paciente deja de respirar adecuadamente. Hay una disminución de la velocidad global del flujo aéreo de laminar a turbulento. Clínicamente el paciente va a manifestar obstrucción nasal, costras ya sean endonasales y extranasales, sangrado, rinorrea y también puede haber silbido. El tamaño puede ser pequeñas, menos a 0,5 centímetros, o pueden ser medianas de 0,5 a 2 centímetros. Pueden ser grandes, mayores a 2 centímetros. Entonces, la tomografía que vamos a ver, una ausencia de septo cartilaginoso o una ausencia de septo osteocartilaginoso. Y el tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Médico, se puede usar cremas humectantes para evitar que sangre y se deseque y aumente el tamaño de la perforación. Vamos a recomendar al paciente lavados nasales, puede utilizar ungüentos con antibióticos o puede ser usar este tipo de prótesis, ¿no? Que le va a permitir respirar mejor, sentir los olores, tener una voz mucho más nítida, más clara. Y si no, vamos a proceder a la cirugía de acuerdo al tamaño y vamos a elegir la técnica, ¿no? En la cirugía se hace una rotación de cojos del piso nasal hacia el septum y a la pared lateral.
Se puede lesionar, también se puede sacar un segmento de mucosa de corneta inferior o también de mucosa del labio, o se puede hacer una rotación de colgajos. Luego tenemos la fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces, la fístula del líquido cefalorraquídeo es una disrupción del aracnoides y de la dura madre por defecto óseo con salida del líquido cefalorraquídeo al exterior del espacio supraaracnoideo por diferente gradiente de presión. Esta salida del líquido puede ser continua o intermitente y generalmente es unilateral y genera complicaciones de temer. Entonces, normalmente la fístula se produce en el área de mayor debilidad, frecuentemente por traumatismos o cirugías externas. A veces las fístulas son espontáneas, son secundarias a defectos en la lámina cribosa y en el seno esfenoidal. ¿Cómo vamos con tiempo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a tratar de avanzar. Entonces, clínicamente vamos a observar una rinorrea unilateral persistente o intermitente, un goteo nasal profuso continuo que es acuoso, incoloro, como vemos en la imagen. El paciente puede referir hiposmia o anosmia en el 60-80% por daño del primer PAL. Muchos pacientes, en un 20% presentan cefaleas que surgen en forma espontánea o ante esfuerzos. Y clínicamente también vemos que la cefalea empeora cuando se incorpora y mejora cuando se acuesta. Puede estar asociado con sensibilidad a la luz, náuseas y rigidez de cuello. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante la tomografía, ¿no? La resonancia magnética. Entonces, la tomografía podemos ver, en el caso de fístulas inactivas o de bajo flujo, se soluciona aumentando la presión en el espacio supraaracnoideo, introduciendo suero fisiológico a través de la punción lumbar. En el laboratorio lo que vamos a solicitar es glucosa en líquido cefalorraquídeo y beta-2 transferrina por inmunofluorescencia. Eso nos va a confirmar el diagnóstico. Ante una sospecha de fístula de líquido cefalorraquídeo, solicitamos beta-2 transferrina. Esta si es negativa, tenemos que revisar clínicamente nuevamente. Si es positiva, vamos a pedir tomografía, resonancia magnética, ¿no? Para ver el lugar del defecto y hacer su reparación. Las complicaciones que la cavidad craneal al estar en contacto con las fosas nasales genera riesgo de infección ascendente grave. También hay riesgo de meningitis o absceso cerebral sin tratamiento. La entrada de aire puede generar neumoencéfalo, ¿no? Y las medidas generales de tratamientos en el caso de fístulas pequeñas es reposo en cama con cabeza elevada durante 7 a 14 días, evitar maniobras de Valsalva por 72 horas, que es pujar. Luego hay que hacer un drenaje lumbar periódico por 4 días de 150 mililitros para evitar el neumatocele y la infección bacteriana. Como antibióticos vamos a dar cefalosporinas como evaluación neurológica en caso de fístulas espontáneas, descartar lesión intracraneal y en caso de fístulas hipertensivas, disminuir la presión intracraneal. Si no mejora, vamos a tener que proceder a la opción de quirúrgica. Entonces, en la opción quirúrgica tenemos dos vías, una vía de acceso intracraneal y otra vía de acceso extracraneal que es endoscópica, con un injerto de fascia lacta, de músculo, de grasa o de mucosa de septo nasal o de cornete.
Entonces, a ver. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta o se durmieron? No hay ninguna, doctorita. Ok. Entonces quedaríamos ahí para completar y continuar con el siguiente tema. Listo, muchachos, que tengan un buen fin de semana.